Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén con la energía a tope porque hoy tenemos un temazo que arde. Ya saben que en este espacio nos dedicamos a desmenuzar el drama, a analizar los chismes y a estar al tanto de todo lo que pasa en el fascinante mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras queridas celebridades turcas. Y hoy, amigos míos, tenemos una bomba que ha explotado y que, sinceramente, va a dejar a más de uno con la boca abierta y el corazón en un puño. Exacto. El título no miente, Güldem Yaman explota contra Demet Özdemir. La verdad finalmente revelada. ¡Guau! Prepárense porque la historia es más compleja de lo que parece y hay secretos guardados por mucho tiempo que, al parecer, están saliendo a la luz. Esto va a estar bueno. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, para aquellos que son nuevos por aquí, permítanme recordarles que suscribirse al canal es gratis y que es la mejor manera de no perderse ningún chisme jugoso, ninguna noticia de última hora y, por supuesto, ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y no olviden darle al like si les gusta lo que ven. Me ayuda muchísimo saber que les gusta el contenido y me motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más frescas. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo. Así que gracias de antemano. Perfecto. Ahora sí, vamos a hablar de Güldem Yaman y Demet Özdemir. El plato fuerte de hoy. Para aquellos que no las conocen a fondo, permítanme darles un breve resumen de quiénes son estas figuras. Güldem Yaman es una personalidad muy conocida en Turquía, principalmente por su trabajo como presentadora de televisión y periodista. Tiene una reputación bien ganada de ser directa, de no tener pelos en la lengua y de no tener miedo de preguntar lo que otros no se atreven. Es conocida por su estilo incisivo y por no dejarse amedrentar por nadie. Demet Özdemir, por otro lado, es una de las actrices más populares y queridas del momento. Su fama explotó gracias a series como Erkenci y Doğu Une Kaderindir, que la catapultaron a la fama internacional y le ganaron una legión de fans apasionados. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en una de las actrices más cotizadas del panorama turco. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estas dos personalidades, tan distintas y con estilos tan marcados, se cruzan en el camino? Pues, amigos, normalmente el resultado es explosivo. Y en este caso, la explosión vino de la mano de Güldem Yaman, quien decidió romper el silencio y revelar lo que, según ella, es la verdadera cara de Demet Özdemir. Todo comenzó con una serie de indirectas y mensajes enigmáticos en redes sociales. Güldem, a través de su cuenta de Twitter, empezó a lanzar comentarios sutiles pero punzantes sobre una actriz a la que, sin mencionar su nombre directamente, describía como arrogante, manipuladora y egocéntrica. Los seguidores, como era de esperarse, se volvieron locos intentando adivinar de quién se trataba. ¿Quién era la afortunada, o en este caso, la desafortunada? Las pistas que daba Güldem eran claras. Se refería a una actriz muy famosa, con un gran éxito en televisión, que había protagonizado recientemente una serie muy popular y que era conocida por su gran número de seguidores. Y por supuesto todas las miradas, todas las especulaciones y todas las conjeturas se dirigieron a Demet Özdemir. Pero las cosas tomaron un giro mucho más dramático cuando Güldem concedió una entrevista a un programa de televisión de alto impacto. Aquí fue donde la situación se puso realmente interesante y donde las acusaciones comenzaron a tomar forma concreta. Aunque Güldem astutamente no nombró a Demet directamente, hizo referencia a una serie de secretos oscuros y verdades ocultas que, según ella, rodeaban la vida de la actriz en cuestión. Habló de supuestas relaciones tóxicas, de manipulación constante en el set de rodaje, y de una imagen pública completamente falsa, construida y orquestada para engañar a los fans y a la opinión pública. Y aquí es donde entra en juego la tan anunciada verdad revelada. Güldem, en la entrevista, sugirió que Demet Özdemir, detrás de la fachada de chica dulce, amable y encantadora que todos vemos en pantalla, era una persona muy diferente. Según Güldem, la actriz controlaba cada detalle de su imagen pública, desde su vestimenta y su peinado hasta sus declaraciones a los medios, manipulando a sus compañeros de trabajo, a los miembros del equipo y a las personas de su entorno y aprovechándose de su fama y de su influencia para su propio beneficio y para mantener una imagen que no se corresponde con la realidad. Güldem no se limitó a lanzar acusaciones vagas y genéricas.
Decidió ir más allá y proporcionó algunos detalles concretos que, si resultaran ser ciertos, podrían ser verdaderamente impactantes. Por ejemplo, habló de supuestos conflictos y de tensiones en el set de rodaje de una de las series más recientes de Demet, donde la actriz habría tenido acaloradas discusiones y enfrentamientos con otros actores, con los directores y con varios miembros del equipo técnico. Aseguró que Demet era una persona difícil, exigente y que, según ella, se comportaba de manera inapropiada, creando un ambiente de trabajo tenso y desagradable. Además, Gulden mencionó la existencia de supuestas exigencias extravagantes, y por qué no decirlo, un tanto excéntricas por parte de Demet, como el control absoluto sobre su vestuario, su maquillaje, el peinado y la iluminación, y hasta el tipo de comida que se servía en el set, y los horarios de rodaje. Afirmó que Demet ejercía un control férreo sobre todo lo que la rodeaba, lo cual, según Gulden, creaba un ambiente de trabajo asfixiante y limitante para todos los que trabajaban con ella. Pero lo más impactante de todo, lo que realmente hizo que la noticia explotara en todos los medios, fue cuando Gulden se refirió a la supuesta relación sentimental de Demet con su actual pareja, con quien se casó hace un tiempo. Según Gulden, la actriz habría utilizado a su pareja para obtener beneficios profesionales, controlando su imagen pública, aprovechándose de su influencia en la industria y manipulándolo para alcanzar sus propios objetivos y ambiciones. Esta acusación, de ser cierta, podría ser especialmente delicada, ya que pondría en duda la autenticidad de la relación y la verdadera naturaleza de los sentimientos de Demet. Claro, es fundamental aclarar que hasta este momento, todas estas son acusaciones. No tenemos pruebas concretas, ni documentos, ni testimonios directos que corroboren todo lo que Gulden Yaman ha revelado en su entrevista. Son, por el momento, meras afirmaciones y señalamientos. Pero, ¿por qué la gente, muchos de sus seguidores y muchos medios, le están dando crédito a Gulden? ¿Por qué sus palabras han resonado con tanta fuerza en la opinión pública? Bueno, hay varias razones que explican este fenómeno. Primero, Gulden tiene una reputación bien ganada de ser una persona creíble y de no tener miedo a decir lo que piensa. Es conocida por su honestidad brutal y por su independencia. No se casa con nadie y no teme enfrentarse a las grandes figuras del espectáculo. Su credibilidad, construida a lo largo de años de trabajo en el mundo del periodismo y de la televisión, le otorga una autoridad moral que, por más que algunos lo quieran negar, es importante. Segundo, algunos de los rumores y de las insinuaciones que Gulden menciona en su entrevista ya habían circulado en los círculos de la industria del entretenimiento turca. Si bien nadie se había atrevido a decirlo tan abiertamente y con tantos detalles, lo cierto es que las sospechas sobre el comportamiento de Demet en el set, sobre su supuesta exigencia y sobre su control sobre su imagen ya eran conocidas por algunos. Gulden, al revelar estas supuestas verdades, simplemente estaría poniendo en palabras algo que ya se susurraba entre bambalinas. Y tercero, y quizás lo más significativo, la respuesta de Demet Özdemir y de su equipo ante las acusaciones de Gulden fue peculiar. Fue, por decirlo de alguna manera, un tanto enigmática. En lugar de desmentir categóricamente las acusaciones, como cabría esperar en una situación así, o de salir a defenderse con uñas y dientes, optaron por un silencio estratégico. No hubo comunicados oficiales, ni entrevistas, ni desmentidos públicos. No hubo pronunciamientos ni aclaraciones. Solo un silencio que, en algunos casos, puede ser más revelador y contundente que cualquier palabra. Este silencio, esta aparente falta de reacción, ha alimentado aún más las especulaciones y ha generado un debate intenso en torno a la veracidad de las acusaciones de Gulden. ¿Por qué Demet y su equipo no respondieron? ¿Qué están ocultando? ¿Tienen algo que temer? Algunos analistas de la farándula turca sugieren que este silencio podría ser una estrategia premeditada para no darle más importancia al asunto y para que la polémica se diluya con el tiempo. Creen que al no responder, Demet y su equipo buscan evitar que la controversia se alargue y que la atención mediática se centre en las acusaciones de Gulden. Otros, en cambio, creen que este silencio podría ser una señal de que las acusaciones de Gulden tienen algo de cierto, de que hay algo de verdad en lo que se ha dicho y que, por lo tanto, es mejor no remover el avispero. O quizás simplemente están esperando a que el revuelo se calme y a que la tormenta pase, para luego emitir un comunicado o, en su defecto, dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Lo cierto es que la explosión de Gulden Yaman contra Demet Özdemir ha generado un debate intenso y apasionado en Turquía. Las redes sociales, los medios de comunicación y los programas de televisión se han llenado de comentarios, de opiniones a favor y en contra de Anali.
de la situación y de especulaciones sobre el futuro. La imagen de Demet Özdemir, que hasta ahora parecía intocable, se ha visto empañada por estas acusaciones y por la incertidumbre que ha generado su silencio. Las opiniones de los fans, por supuesto, están divididas. Algunos han salido en defensa de su ídolo, argumentando que todo se trata de una campaña de desprestigio, que Gulden busca fama y atención y que Demet es víctima de una injusticia. Otros, por el contrario, han expresado su decepción y su desilusión, cuestionando la veracidad de la imagen pública de la actriz y preguntándose si las acusaciones podrían tener algo de cierto. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo evolucionará esta historia que, sin duda, mantendrá a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales? Bueno, es difícil saberlo con certeza. El futuro es incierto. Es posible que Demet Özdemir decida romper el silencio y defenderse públicamente, ofreciendo su versión de los hechos y desmintiendo las acusaciones de Gulden. Podría dar una entrevista, emitir un comunicado o incluso tomar acciones legales contra la periodista si considera que sus afirmaciones son difamatorias. O quizás prefiera seguir ignorando las acusaciones, confiando en que el tiempo lo cure todo y que la polémica se desvanezca por sí sola. Podría centrarse en su trabajo o en sus proyectos profesionales y en mantener su vida personal alejada de los focos y de los chismes. En cualquier caso, la polémica está servida. El debate está abierto y la verdad, al menos parcialmente, se ha revelado. Las acusaciones de Gulden Yaman han puesto en jaque la imagen de Demet Özdemir y han generado un sinfín de interrogantes. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir atentos a los acontecimientos, a las posibles reacciones y a las futuras declaraciones de las partes implicadas. La historia no ha terminado, y estoy seguro de que habrá más capítulos y más giros inesperados. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que las acusaciones de Gulden Yaman son ciertas? ¿Creen que hay algo de verdad en sus palabras? ¿O creen que todo es un montaje para ganar atención y para dañar la imagen de Demet? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatirlas. Quiero saber qué piensan ustedes. Bueno, amigos. Hemos llegado al final de este vídeo sobre la explosión de Gulden Yaman contra Demet Özdemir. Hemos repasado los puntos clave de la situación, hemos analizado las acusaciones, hemos especulado sobre el futuro y hemos puesto sobre la mesa las diferentes perspectivas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y produciéndolo. Me encanta mantenerlos informados sobre lo que sucede en el apasionante y muchas veces turbulento mundo del espectáculo turco. Este es mi pasión y mi objetivo es llevarles las noticias más frescas y relevantes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental. Y antes de irme los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir debería pronunciarse? ¿Creen que la verdad saldrá a la luz? ¿Hay algún otro chisme, alguna otra controversia o alguna otra celebridad que les gustaría que investigara? Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, manténganse siempre al tanto de lo que pasa en el mundo del espectáculo.